Clásico de la televisión nacional a esta hora. Bienvenida, Rosario. Buenas noches, Gato, ¿cómo estás? Bien, un gustazo. Gracias. Juan Amorín. ¿Cómo andamos? Bien. Bueno, venimos analizando del minuto 1 todo el tema de la reforma laboral, las reuniones, la movilización que convoca para el 18 la CGT, declarada en estado de alerta y movilización. ¿Hay otro tipo de novedades, Ro? Sí, hay otro tipo de novedades porque por estas horas los abogados de la CGT y los principales dirigentes de esta institución, con los peronistas, dirigentes peronistas, están pensando en este momento en judicializar el proyecto de reforma laboral. En realidad, de judicializar la presentación a través del Senado del proyecto de reforma laboral. ¿Por qué? Porque viola el artículo 52 de la Constitución Nacional, que marca que las leyes que hablan de impuestos como esta, que genera cambios en impuestos en el IVA, ganancias y derogaciones de leyes tributarias, tienen que sí o sí darse inicio en la Cámara de Diputados. Bueno, esta violación que está haciendo el gobierno con la presentación en la Cámara de Senadores está siendo evaluada en este momento por los abogados de la CGT para llevarlo a la justicia y conseguir una medida cautelar. Si sucede esto, se frena la discusión de la reforma laboral en el Senado que quiere tener aprobada el gobierno en las sesiones extraordinarias. Ahora, ¿por qué incorpora estos cuando también va a querer hacer una reforma tributaria el gobierno? ¿Por qué incorpora estos artículos ahora medio en sopetón, a último momento? Sí, sorprendió incluso, porque los sectores que venían hablando en el supuesto Consejo de Mayo, en donde se dialogaba por la reforma, sorprendieron también estos artículos. Me parece que ahí metió mano Federico Sturzenegger. A mí desde la Casa Rosada yo pregunté por esto. ¿Ven ustedes un escenario de conflicto con la CGT? Hoy era raro porque en la Casa Rosada incluso me dicen, la verdad es que ganó el ala política en la discusión de este proyecto, perdió la ala dura que era la de Sturzenegger y Bullrich, que era incluso ir contra las cajas sindicales, ir por todo, ganó el ala política y se hizo una reforma laboral que no generaba mucho conflicto. Igualmente, imagínense lo que era la versión de Sturzenegger, ¿no? Sí, esto es lo que quedó. Mirá lo que me dijeron, si bien la CGT se reunió y reaccionó con una movilización, por el momento todo parece bastante cuidado. Me decían hoy en la Casa Rosada. Pero rechazan de plano. Sí. La CGT rechaza de plano. Sí, claro. Ayer estuvieron reunidos con los senadores peronistas que van a votar en contra de este proyecto. Es decir, pero es que es invotable. Yo realmente me pregunto qué van a hacer algunos legisladores por fuera de lo que están pintadísimos de violeta. Si le van a dar el voto o no. Por eso también la intención del gobierno es tratarlo entre gallos y medianoches, lo más calladito posible. Quería tratarlo directamente mañana, crear una comisión y que se apruebe en un día. Te están vendiendo que es una reforma que viene a refundar las relaciones laborales en la Argentina, que actualiza después de 50 años y qué sé yo, y quieren tratarlo en 5 minutos. Bueno, es típico de este gobierno. Me hace acordar de la ley base. Viste que hubo muchos que la ley base, si podían no hablar, no hablaban, levantaban la manito, otras ausencias muy sugestivas y ahora, dale que va. Una reforma laboral que de cuajo cambia normas laborales de décadas de la Argentina, que como muy bien señalan algunos, se va a transformar en algo preperonismo, siglo XIX, porque no es ninguna reforma laboral que incorpore... No moderniza nada. Claro, no moderniza absolutamente nada, hay que decirlo de plano. Entonces, la verdad que quien vote esto... No moderniza lo que está y no viene a poner adentro de discusión los que estaban afuera, porque ese era el gran problema del peronismo en la gestión anterior, que lo agrava en tal caso. Claro, no incluyó a distintos sectores, pero mirá, no incluye a nadie. Lo dice Diego Giacomini, recién me escribió, ¿no? Estaba viendo el programa. Y lo que dice Giacomini es sentido común. Dice, si a un empresario que no vende más, no ganas más, no produce más y no le aumenta la rentabilidad, le regalás un esclavo, no lo querrá y lo devolverá, porque ocupa espacio, le tiene que dar de comer y le aumenta costos variables. El gobierno pone el carruaje delante de los caballos. Y tiene razón. En un momento de recesión, acabamos de ver, además de 3 producciones distintas, pan, frutas y verduras, y un kiosquero
15 a 20% le cayeron en noviembre las ventas. ¿Y qué quiere el gobierno? ¿Qué pretende el gobierno? Parece que no quiero nada para nadie. No, está claro. Aumenta la inflación. Es un 70% a favor de el empleador y prácticamente poco y nada. Lo poco que hay para el trabajador tiene que ver con digitalización, cierta agilización en cuanto a trámites administrativos y demás, pero realmente hay muy poco, no hay una que pueda mencionar. Por eso también la idea es que no haya debate, que esto pase lo más rápido posible, porque realmente, yo le digo a quien esté del otro lado, no nos crea a nosotros, vaya y lea el proyecto. Es realmente pero acaban de cometer el error político de hacerlo ingresar por el Senado. Todo porque Patricia Bullrich, que quiere ser la protagonista y tener el primer gol de su gestión, diciendo y mostrando que ahora el Senado le responde, le dijo que venga la reforma laboral por el Senado. Puede llegar a tener un freno esto. Ahora, ahí, Ro, como muy bien marcás, marca la ignorancia del gobierno, el desconocimiento del funcionamiento de las instituciones. Porque ¿cómo? No hay nadie que le diga a un gobierno, che, no pueden, si incorporan artículos para impositivos, no puede ingresar por el Senado. Ahí te marca lo endeble que es. Bueno, me parece que hoy con la firma quedó en claro. Milei bajándose en un aeropuerto, haciendo épica de esta reforma cuando... ¿Era el mismo Mameluco? Era el mismo Mameluco. ¿Sí? No, tal vez llevó dos. No. Bueno, tiene dos, uno con cierre y otro camisa y pantalón. Tiene dos, pero haciendo este show, que además... No existe la firma hoy, no necesita la firma del presidente porque es todo digital. Todo digital. Claro, todo digital, pero esto habla de lo que está tratando de hacer el gobierno, que es generar más show y épica que una discusión en serio, porque estaba convencido, me parece igual, y ojo con esto porque también me advertían, no sabemos qué va a pasar con el presupuesto en el Congreso. O sea, hoy me decían, ojo con los gobernadores y qué es lo que puede pasar con el presupuesto en el Congreso. Porque los gobernadores, a ver, hoy... se tienen que salvar. Bueno, pero cada uno por la suya. Hoy salió a decir que prácticamente están con una situación sumamente debilitada. Creo que declaró la emergencia en las cajas de jubilaciones. Hay provincias que dicen, ojo, porque en febrero tenemos que desdoblar los sueldos. O sea, hay provincias muy complicadas y sí es cierto que cada gobernador puede empezar a ir a negociar la suya. Y va a hacer eso, van a hacer eso. Ahora, sí me resultó interesante, y si quieren ya cerramos el capítulo reforma laboral, la idea de profundizar en una propuesta alternativa por parte de la oposición. Digo, mostrarle a la sociedad que hay otra idea de reforma laboral que sí tiene que ver con una modernización, que sí tiene que ver con los reclamos de los trabajadores, porque indudablemente hay que dar algunas discusiones respecto de la modalidad de trabajo. Bueno, cambiaron las formas laborales en la Argentina en las últimas décadas, más todavía con los avances tecnológicos y demás. Sin duda hay que discutir. Ahora, tenemos un gobierno que se agarra de eso para meter una reforma tremendamente regresiva para los trabajadores. Total. Es muy bueno el proyecto que estaba analizando el peronismo. Ahí estuvo muy bien el peronismo, de contraponerle un proyecto que realmente incorpora elementos que se están debatiendo en países de Europa. Por ejemplo, la disminución de las horas laborales a 7, ¿no? El tema de la paternidad compartida. Que no sea solo rechazar, a eso voy. Exacto. Rechazo porque hay otra alternativa que es por acá y que tiene en cuenta al laburante. Sí, ahora, un rechazo con discusión, no como lo quiere hacer de vuelta el gobierno, que Patricia Bullrich estaba pidiendo, por favor, a conformar una comisión mañana para la semana que viene poder llevarla al recinto. Que ella quiere presidir. Claro. Y sí. Bueno. ¿Qué pasó con el Reino Unido? Ahora una nueva polémica que no es por la soberanía de Malvinas. No, es por declaraciones, por declaraciones o no, voy a ponerlo en duda, del presidente Javier Milei, porque le dio una entrevista a The Telegraph, ahí estamos viendo la repercusión internacional, y claro, después de esta entrevista lo que surgió es que el presidente Milei confirma que está en conversaciones con el gobierno de Gran Bretaña para levantar las restricciones de compra de armamentos. Esto supuestamente lo dijo Javier Milei en esta entrevista. Obviamente que esto empezó a generar un escándalo en la propia Gran Bretaña, que negaron cualquier tipo de diálogos por venta de armamentos o por levantamiento de restricciones de armamentos. Sí, lo que te dicen desde Gran Bretaña es que hay un diálogo constante, que no está cerrado, pero que no tiene nada que ver con esto, y generó
mucha discusión. Cancillería tuvo que explicar a Gran Bretaña qué es lo que estaba pasando por estas horas. ¿Qué dice el gobierno de Javier Milei? Que esta es una entrevista de 2 horas, que apenas The Telegraph publicó un adelanto. Lo que aseguran es que Javier Milei nunca habló de un diálogo por armas. Yo hablé hoy con una persona que, por este escándalo que se abrió en puertas cerradas entre los 2 gobiernos, escuchó la entrevista entera, porque se grabó acá con un periodista de The Telegraph. 2 horas duró la entrevista. Yo hablé con alguien que escuchó las 2 horas enteras y me asegura que el título que están poniendo por estas horas en Gran Bretaña es falso, que Javier Milei no habló de un diálogo por levantamiento de restricciones de armamento, pero sí es cierto que dijo una de las frases que habla de que una potencia tiene que ser potencia si está militarizada, si tiene... Bueno, eso sí lo dijo Javier Milei, pero rechazan que se haya hablado de un diálogo. También lo otro que dijo, y que me confirman, es que va a viajar a Gran Bretaña entre abril y mayo. Pero el gobierno está diciendo que lo del periodista de The Telegraph es una exageración y es una búsqueda de clics para la entrevista. El famoso me sacaron de contexto. La entrevista que se va a conocer el 23 de diciembre. Yo lo que digo es... Veamos el 23 de diciembre. Claro. Veamos el 23. Sí. Esperemos el 23 Porque hay una frase incluso que toman de Milei que dice que es un textual que le pregunta al periodista, bueno, pero ¿están hablando por las restricciones de armamentos? Absolutamente es la respuesta del presidente. Bueno, y el otro tema del día, que lo adelantaba Ariel Sack en minuto 1, se le complica la situación a Diego Españolo, una causa que los otros medios no te hablan. La causa de corrupción, una de las más graves que golpea a este gobierno. No, perdón, estaba en el celular, estaba buscando la definición de carinear. Ah, sí, ¿viste? Pues, yo carineo, no estoy familiarizado es un verbo... con el concepto. Citación indagatoria para el próximo 19 de diciembre, para Ornella Calvete, exdirectora dentro del Ministerio de Economía, a quien le encontraron un vuelto gato, $700.000. Sí, la caja chica. Exactamente, y 19 millones de pesos que ya pasan inadvertidos directamente en función de los $700.000. ¿Qué dijo Ornella Calvete? Hay audios con un tal Pedro, que era el padre en realidad. Lo tenía agendado así para camuflar el contacto y que no encontraran, por ejemplo, este audio donde Ornella Calvete le dice a su padre: no me obligues a cariñarte el 3%. A ver. Escúchame, Pedro, si no me atendés, me quedo el 3%. No me hagas cariñarte la comisión, te pido, por favor. No me hagas cariñarte pero ahí la comisión. Sabés que, disculpame, Juan, ¿no? Sí. Rosario, ahí te das cuenta cómo usan el poder con absoluta y total impunidad y se ríen de todos nosotros. Esa es la palabra, impunidad. Impunidad, como diciendo, ¿por qué este audio, lo explicaba Ariel antes, es cuando ya había explotado el escándalo? Sí. Cuando ya se sabía, cuando todo el mundo sabía dentro del gobierno. Se creían que no iban por ellos. Claro. Que no los iban a encontrar. Y estaban buscando profundizar en los negociados. Y se ríen, dice, no me hagas cariñar. Mirá la impunidad que tenían, que ellos mismos hablaban del 3% de coimas que iba para Karina Milei. Mirá la impunidad que tienen. Que hoy tapan, Qué lástima que el gobierno no da explicaciones, ¿no? Porque además me gustaría saber la opinión de qué piensa el círculo más íntimo de Milei, de estos dirigentes que se burlaban de Karina Milei. Los medios que tanto hablan de la corrupción, que rascan la olla hoy con causas armadas hace 20 años atrás. La doble vara de los medios, que hoy siguen inventando que hay bóvedas en el sur. Sí. ¿Por qué no se fijan las cajas de seguridad que están acá, expuestas del caso Libra o de las coimas de Andy? Eso no se fijan, la doble vara. Sí, absolutamente. Esta frase de cariñar debería estar mañana en todos los titulares. En todas las tapas. Sí. Claro. Bueno, tapa de diario, cariñar, señores. Si ya estaban los chats, ¿se acuerdan que estaban los chats donde Pedro, Miguel Ángel Calvete, le decía a la hija, con el 3% para Karina alcanza? Sí, acá ya es, y es después de que saltara el escándalo. Ellos buscaban, como dice Rosario, sentían que no estaban bajo la lupa sus negocios en particular. Por los Kovalivker. Y como decía Gato, la palabra es impunidad. Buscaban seguir profundizando, aún con el escándalo, ya a la vista de todos. Dijeron, no, van por otra línea, van por Españolos, Kovalivker y demás, nosotros les seguimos metiendo. Bueno, así es como los allanaron y les encontraron $700.000, 19 palos en pesos y demás. Y lo que demuestra, Juan, también el grado de conocimiento que estas denuncias habían en pleno gobierno, en la Cámara de Diputados,
Todos sabían de lo que se daba ahí adentro. Y todos asistieron y todos asistimos a las filas de la crueldad en la puerta de Andis, mientras tanto. Porque mientras estos señores y señoras hablaban de cariñar, del 3% y se mataban de risa de cómo choreaban guita de la Agencia Nacional de Discapacidad, en la puerta de la Agencia Nacional de Discapacidad, todo el año lo mostramos. A la mañana, acá en C5N, bueno, vos también en Radio 10. La fecha de ese audio y las auditorías de la crueldad. Día, porque seguramente ese día gente estaba reclamando en la puerta de Andis. Porque y Adorni con la radiografía con la cola de un perro, que era una... mentira. Claro, era una mentira, no se había asignado esa pensión por discapacidad, pero hacían discutir a la sociedad que si te va mal es porque está lleno de falsos discapacitados. Una cosa extremadamente perversa. Lo único bueno que ha dado un juez y un fiscal que investigan en el mundo Comodoro Pro, ¿no? De la doble vara, acá se investiga seriamente y avanza y se destapa todo el escándalo, ¿no? Sí. Así que bueno. Ro, muchas gracias. Por favor, Gato, buenas Juan, noches. Gracias. Gato. Hasta mañana. Una formación de minuto 1, versión... Claro. Muy bien. O sea, de versión 2022, reducida, 2023, claro, ¿no? Vintage, minuto 1 vintage. Siempre se vuelve. Ojo, Siempre ojo, se vuelve no vengan a pedir amor. acá. No vaya a hacer cosas. Bueno, el señor Dugan ya está de vacaciones. Qué bien, ¿eh? ¿Quién pudiera? 11 de diciembre, Gato. Yo dije, estuvo tranquilo y claro. Bueno, todos hablamos, todos hablaron. Qué bien. Y Pudimos hablar. va a volver remozado, me cuentan, ¿eh? ¿Cómo? Va a volver remozado, me cuentan, así que... Ay, ahora quiero ver. Sí. Bueno, ¿quién está? ¿Quién se queda a cargo de Duro de Amar?